Bueno, continuamos con este video con nuestro estudio de la epistemología y como ustedes se acordarán en los videos pasados hablamos concerniente a el positivismo como una de las categorías o una de las áreas, uno de los enfoques epistemológicos en el pensamiento moderno. También hablamos de la fenomenología. Decíamos que el positivismo es una postura optimista heredada pues del siglo de las luces. Y decíamos también que la fenomenología, por otro lado, es una corriente pesimista. El positivismo asume que hay una conexión directa entre el observador y el objeto del conocimiento, mientras que la fenomenología asume que no existe tal conexión directa, sino que el objeto del conocimiento es más bien una proyección en el cerebro de la persona que observa el objeto. Una postura alternativa es lo que nosotros llamaríamos el realismo crítico. Es una alternativa tanto al optimismo ingenuo del positivismo como al pesimismo de la fenomenología. Pero, ¿en qué consiste el realismo crítico? Aquí tenemos la definición en la letra A. El realismo crítico reconoce la realidad externa y verdadera del objeto, a la vez que el hecho de que el único medio para conocerlo es un espiral crítico de interacción con el objeto que nos permite verificar lo que paulatinamente vamos conociendo. Es decir, dentro del marco del realismo crítico, nosotros reconocemos y aceptamos que hay una realidad externa y que podemos aproximarnos a esa realidad. No es como la fenomenología, donde lo único que existe es un reflejo en nuestro cerebro construido por nosotros mismos. No es como el positivismo, donde hay una conexión directa y cabal, sino que es un reconocimiento de la realidad que está ahí, del objeto que estamos conociendo, que es real, y un reconocimiento también de nuestras limitaciones y de la necesidad de estar permanentemente indagando e interactuando con el objeto que vamos a conocer y en compañía también de una comunidad donde vivimos para ir verificando un conocimiento que va creciendo poco a poco. Este que tenemos aquí es, por supuesto, el diagrama que podríamos dibujar con relación a esta manera de entender el conocimiento. Tenemos por un lado un observador y por otro lado tenemos un objeto. Pero en este caso, el observador tiene una apreciación del objeto mediante una observación inicial. Pero el objeto, a su vez, pues se envía una retroalimentación al observador y tenemos una reflexión crítica de la percepción inicial. Y así es como llega a formarse lo que llamamos una espiral de diálogo con el objeto. El observador reconoce la existencia real, y esto es muy importante porque es muy distinto de la fenomenología. El observador reconoce la existencia real del objeto, pero es capaz de recibir la crítica de sus observaciones y puede hablar con
verdad o con propiedad. Cuando hablamos acerca de un objeto que estamos observando, podemos tener la confianza de que estamos diciendo cosas que son ciertas y estamos entendiendo cosas que son ciertas acerca del objeto, pero entendemos también que es un conocimiento progresivo y que estamos abiertos a la crítica que nos permite tener un mejor entendimiento de lo que estamos observando. El observador conoce, en el sentido más etimológico de la palabra, aprende, o sea, captura los datos dentro del marco de su cosmovisión y narrativa básica que determina su relación con la realidad que lo rodea. O sea, entendemos que el observador está viendo el objeto desde un punto de vista, desde una perspectiva, y que está condicionado por su cosmovisión, es decir, la forma como esta persona que está observando el objeto entiende el universo, entiende el mundo en el cual se desenvuelve y la narrativa que le sirve de base para ese entendimiento. Aquí tenemos pues una forma simplificada de este diagrama. Por supuesto tenemos el observador y por supuesto tenemos el objeto. El observador pues observa, estudia, analiza, comprende, captura los datos acerca del objeto, pero tenemos que entender que el observador es un ser humano. Es un ser humano que está inmerso en una narrativa y que tiene una cosmovisión propia. Cada persona vive su propia experiencia, tiene sus propios antecedentes y eso condiciona de alguna manera la forma en que observa el objeto. Por otra parte, el objeto es también parte de una narrativa. Somos seres relacionales y estamos interactuando constantemente unos con otros y estamos creando cosas y estamos llegando a acuerdos y teniendo comprensiones comunes, y entonces en ese contexto, en ese ambiente, los objetos que nos rodean adquieren un significado que es parte de nuestra experiencia, parte de nuestra narrativa. Como decíamos anteriormente, yo estoy frente a un micrófono. Ese micrófono tiene un significado especial para mí y para otras personas que usan micrófonos. ¿Para hacer qué? Bueno, para hablar en público, para que otras personas los puedan oír más lejos, para grabar un video. Muy diferente el caso de una persona que usa micrófonos para cantar, para grabar discos y canciones y cosas de estas. O sea, cada individuo tiene su propia narrativa, y dentro de esa narrativa los objetos adquieren una significación particular dependiendo de la narrativa en la cual están inmersos. Entonces, antes de seguir adelante, vamos a hablar de la letra C, que son 3 retos que podemos plantearle al positivismo. El positivismo suena una teoría muy interesante y muy llamativa y que muchas personas aspiran que puede darles mucha seguridad. Porque pues el positivismo dice, no hay problema, tú tienes la capacidad de conocer con toda exactitud y con toda seguridad los fenómenos que observas. Sin embargo, no es tan fácil así, no podemos decirlo con la misma facilidad. Es como la persona que dice, nos gustaría pensar que todo lo que hay que hacer es abrir la Biblia, leer la Biblia, e inmediatamente todos vamos a tener el mismo acceso idéntico y directo al texto bíblico. Eso resolvería todos los problemas, y algunas personas suponen que así sucede, que tan pronto abre alguien la Biblia, pues hay una conexión directa entre la mente de esta persona y el texto que está ahí, que es completamente objetivo. Sin embargo, tenemos que considerar las siguientes problemáticas. En primer lugar, el observador ve el objeto solamente desde un punto de vista.
Eso quiere decir que el observador no tiene la visión de Dios. Tenemos que reconocer que somos criaturas, somos seres humanos, no tenemos la misma capacidad de conocimiento absoluto y total que tiene Dios, y por consiguiente, como criaturas, nuestra apreciación de las cosas se dará siempre en el contexto de una perspectiva definitiva. Nosotros podemos ver las cosas desde un solo ángulo porque vivimos dentro del espacio y estamos limitados por ese espacio. Entonces, puedo verlo de frente, puedo verlo de atrás, puedo verlo de un lado, del lado izquierdo, del lado derecho, puedo verlo desde arriba, puedo verlo desde abajo, pero siempre voy a tener que ver las cosas desde un punto de vista. No puedo decir yo lo veo todo desde todos los puntos de vista. El observador interpreta los datos que le llegan por los sentidos según sus propios ¿qué? Lentes, sus propias memorias, sus propios estados de ánimo, expectativas, narrativas, etcétera. O sea que cuando nosotros miramos cualquier cosa que veamos, sea un texto bíblico, sea un micrófono, sea un fenómeno físico en la naturaleza, cualquier cosa que nosotros observemos, tenemos que entender que la estamos observando a través de nuestras memorias, lo que nosotros pensamos que sabemos acerca del objeto, los estados de ánimo, nuestras ideas y nuestras expectativas, lo que queremos, lo que buscamos lograr, las narrativas que nosotros mismos hemos creado en nuestra vida, etcétera. A esto lo llamamos lentes. No hay persona que pueda despojarse completamente de todos sus lentes para hacerse cargo de un objeto que observa. Por otra parte, mis puntos de vista y mis lentes tienen mucho que ver con la narrativa en la que me desenvuelvo y con las comunidades a las que pertenezco. Por supuesto que el grupo al cual pertenezco, con el cual me relaciono, con el cual dialogo, con el cual comparto una cosmovisión y una narrativa, por supuesto que esa comunidad influye la manera en que yo observo los fenómenos que tengo delante. Veamos ahora el punto número D y entendamos que a diferencia del fenomenalismo, la veracidad del conocimiento se verifica mediante la interacción comunitaria con el objeto. En la fenomenología no se puede hablar propiamente de una verificación de la verdad, porque el conocimiento es totalmente subjetivo. Entonces no se puede hablar de una prueba o una demostración o una verificación de lo verdadero que sea una construcción mental que nosotros tengamos. Pero dentro del realismo crítico sí podemos pensar en una verificación mediante la observación permanente, continua, abierta a la crítica del objeto. Estamos dispuestos a recibir la retroalimentación de parte del objeto. Leemos un texto una y otra vez y estamos abiertos a que el texto nos hable. Igual vemos un fenómeno y lo observamos y lo analizamos y lo vemos de diferentes maneras y estamos dispuestos o estamos abiertos a la retroalimentación que recibimos de esa observación. Pero valga la pena añadir también que no somos nosotros solos los que estamos haciendo observaciones, sino que somos parte de una comunidad. Y como comunidad, todos dialogamos y compartimos y hablamos acerca de esa observación y vamos adquiriendo una mayor propiedad, un mayor conocimiento más verdadero de lo que estamos observando en comunidad. Principalmente si podemos abrir nuestros oídos y nuestra mente a otras comunidades que puedan también participar con nosotros. Entonces, en el próximo video vamos a hablar un poquito más acerca de la narrativa. Por ahora hemos definido y hemos hablado de algunos aspectos fundamentales de lo que llamamos el realismo crítico, que es una alternativa
al optimismo ingenuo del positivismo y al pesimismo de la fenomenología. Muchísimas gracias.